Hola a todos, mi nombre es Frida Navarro y hoy les voy a hablar sobre las trombocitopenias. Las trombocitopenias las definimos como una reducción del número de plaquetas y es una de las causas más importantes de hemorragias generalizadas. Para considerar una trombocitopenia debe registrarse una cifra inferior a 100.000 plaquetas por microlitro. Otros rangos a considerarse son que cuando se encuentra entre 20.000 y 50.000 plaquetas por microlitro indican un agravamiento en hemorragias postraumáticas y cuando son inferiores a 20.000 plaquetas es porque se asocia a lo que serían hemorragias espontáneas o no traumáticas. Las distintas causas de trombocitopenia se clasifican en 4 categorías. La primera es el descenso de la producción de plaquetas. Esta se da por consecuencia de afecciones que deprimen la producción medular en general, como lo sería en la anemia plástica y la leucemia. Otros ejemplos sería inducido por fármacos como lo es el alcohol, tiazidas, fármacos citotóxicos o infecciones como lo es el sarampión, virus de la inmunodeficiencia humana. Otras serían deficiencias nutricionales como la vitamina B12, deficiencia de folatos. El reemplazo de la médula ósea como en leucemia, cáncer diseminado, enfermedad granulomatosa y hematopoiesis ineficaz como lo es en síndromes mielodisplásicos. La segunda causa es el descenso de la supervivencia de las plaquetas. Se divide en dos mecanismos, la inmunitaria y la no inmunitaria. En la primera, la destrucción es por anticuerpos o a complejos inmunitarios que se depositan en las plaquetas. Y la segunda, las causas son la coagulación intravascular diseminada y las microangiopatías trombóticas, ya que al activarse desenfrenadamente acortan su vida media. También se debe a la lesión mecánica como en sujetos con válvulas cardíacas protésicas. La tercera causa es el secuestro. Esta se da cuando el vaso se aumenta de tamaño, o sea, se da un hiperesplenismo, y en vez de secuestrar el 30 a 35% aumenta al 80 o no hasta 90%. La cuarta causa es la dilución. Esta es por transfusiones masivas, ya que producen una trombocitopenia por la dilución. Con el almacenamiento prolongado de la sangre, el número de plaquetas viables disminuye, por lo tanto el volumen plasmático y la masa eritrocítica se reconstituyen mediante una transfusión, pero el número de plaquetas se reduce. Entre las patologías que encontramos relacionadas a trombocitopenia encontramos la púrpura trombocitopénica inmunitaria crónica. Su causa es la destrucción de plaquetas mediada por autoanticuerpos. Se presenta en casos de lupus eritematoso sistémico, infección por VIH y neoplasias de linfocitos B. Sus características clínicas encontramos petequias que dan lugar a equimosis, hemorragias nasales en las encías y en partes blandas por traumatismos leves y hematomas fáciles. Se manifiesta como melena, hematuria o flujo menstrual excesivo. Como complicación grave encontramos la hemorragia subarachnoidea y hemorragia intracerebral. Aunque los signos son inespecíficos, reflejan la trombocitopenia. Casi todos los casos responden a glucocorticoides, pero recaen con el tiempo. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres adultas de los 40 años de edad y la relación entre mujeres y hombres es de 3 a 1. Su patogenia se describe que son principalmente dirigidos frente a las glucoproteínas 2B y 3A de la membrana plaquetaria y en un 80% están unidos a superficies de las plaquetas. En la inmensa mayoría de los sujetos, los anticuerpos antiplaquetarios son de la clase IgG. Esos anticuerpos actúan como opsoninas que son reconocidas por los receptores Fc-IgG, expresados en los fagocitos aumentados, así la destrucción de las plaquetas. En algunos casos también se unen a los megacariocitos dañándolos con la consiguiente reducción de la producción de plaquetas. Otra de las patologías es la púrpura trombocitopénica inmunitaria aguda. Esta se debe a anticuerpos frente a las plaquetas. En cuadro clínico encontramos que es una enfermedad de la infancia. Se presenta en ambos sexos. Sus síntomas aparecen bruscamente, a menudo 1 a 2 semanas después de una virosis autolimitada, que aparentemente desencadena el desarrollo de autoanticuerpos por mecanismos indeterminados. La diferencia que radica en esta enfermedad es que esta es autolimitada y se resuelve espontáneamente antes de 6 meses. Se trata con glucocorticoides solo si la trombocitopenia es grave, y en el 20% de los niños, normalmente los que no tienen un prodromo vírico, la trombocitopenia persiste. Por lo tanto, presenta una forma infantil crónica,
que sigue una evolución similar a la enfermedad del adulto. Otra patología es la trombocitopenia medicamentosa. Esta se da por el efecto directo que fármacos como la quinina, quinidina y vancomina producen directamente a las plaquetas. Estos fármacos se unen a las glucoproteínas plaquetarias y crean antígenos que son reconocidos por los anticuerpos. Se puede crear una trombocitopenia intensa causada por fármacos antiagregantes que se unen a las glicoproteínas 2B y 3A. Otro exógeno que puede provocarla es la heparina, dando como resultado lo que sería la trombocitopenia inducida por heparina. Sus manifestaciones clínicas son muy graves y se divide en dos tipos. El tipo 1 se presenta con rapidez poco después del inicio del tratamiento y tiene una escasa importancia clínica. Es consecuencia de un efecto agregante plaquetario directo de la heparina. El tipo 2 es menos frecuente, se presenta entre el quinto y 14º día después del comienzo del tratamiento. Da trombosis venosas y arteriales poniendo en peligro la vida del sujeto. Esta trombocitopenia se debe a anticuerpos que reconocen los complejos de heparina y factor plaquetario 4. La otra patología es la trombocitopenia asociada al VIH. Esta trombocitopenia es una de las manifestaciones hematológicas más frecuentes de la infección por el VIH. Los factores CD4 y CXCR4, receptor y correceptor, se encuentran en los megacariocitos permitiendo la infección de esas células. Los megacariocitos infectados por el VIH son propensos a la apoptosis y su capacidad de producir plaquetas se deteriora. Otro factor es que se provoca una hiperplasia y cambios en la regulación de linfocitos B, causando así un desarrollo de autoanticuerpos. Se produce opsonización de las plaquetas, favoreciendo así su destrucción por los fagocitos mononucleares del vaso y otros lugares. Después tenemos a lo que serían las microangiopatías trombóticas. Aquí encontramos lo que sería la púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome hemolítico urémico. Estos son causados por procesos conducentes a una activación excesiva de las plaquetas, las cuales se depositan en forma de trombos en vasos sanguíneos pequeños. La púrpura trombótica trombocitopénica se define por el quinteto de fiebre, trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática, defectos neurológicos transitorios e insuficiencia renal, mientras que en síndrome hemolítico urémico también se asocia anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia, pero esta se distingue por la ausencia de síntomas neurológicos, prominencia de insuficiencia renal aguda y aparición frecuente en niños. Se cree que las variadas manifestaciones clínicas de estas patologías están relacionadas con la diferente susceptibilidad a la formación de trombos en los tejidos, porque aunque comparten ciertas características, su patogenia es distinta. Aunque las características se superponen, los desencadenantes de la activación patógena de las plaquetas son inconfundibles. Por ejemplo, en la púrpura trombótica trombocitopénica se asocia normalmente a la deficiencia de una enzima plasmática denominada ADAMTS13. Esta degrada los multímeros de muy alto peso molecular del factor de von Willebrand. En su ausencia, esos multímeros se acumulan en el plasma y tienden a promover la activación y agregación de las plaquetas. La deficiencia de esta enzima puede ser hereditaria o adquirida. Cuando es adquirida, se detecta un autoanticuerpo que inhibe la actividad de la metaloproteasa de esta enzima. Referente al caso hereditario, no es muy frecuente y el problema aquí es que se retrasa hasta la adolescencia y los síntomas son episódicos. Es importante tener en cuenta lo que sería a la púrpura trombótica trombocitopénica en el diagnóstico del paciente que cuenta con trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática, ya que los retardos en el diagnóstico pueden ser mortales. Referente al tratamiento, el intercambio de plasma puede ser funcional y exitoso. En el síndrome hemolítico urémico se asocia a concentraciones normales de ADAMTS13. Se asocia principalmente a gastroenteritis infecciosa causada por E. coli que colabora con una toxina de tipo Shiga. Esta toxina se absorbe desde la mucosa gastrointestinal inflamada en la circulación, donde altera la función de la célula endotelial provocando de alguna forma la activación y agregación de las plaquetas. Los niños y ancianos tienen el mayor riesgo. Entre los síntomas se encuentra la diarrea sanguinolenta. Con el tratamiento de soporte apropiado es posible una recuperación pronta y completa, pero en casos más graves evoluciona a daño renal irreversible o a inclusive la muerte. Esto es referente a la clase típica. Mientras tanto, en la clase atípica de este síndrome
Se asocia a defectos en el factor H del complemento, el CD46 o factor 1, tres proteínas que actúan previniendo la activación excesiva de la vía alternativa del complemento. La deficiencia de esta se debe a defectos hereditarios o adquiridos de autoanticuerpos inhibidores y se asocia a una evolución remitente y recividante. Finalmente, estos pacientes son tratados con inmunodepresores y los pacientes que sobreviven al episodio agudo suelen recuperarse, pero algunos padecen lesión renal permanente y en el último término requieren diálisis o trasplante renal. Bueno, por mi parte fue todo. Muchas gracias por la atención.